Entonces, en cuanto a farmacología de la hemostasia, revisaremos solamente tres grupos de fármacos: anticoagulantes, antiplaquetarios y fibrinolíticos. Ya que ustedes llevarán una materia de farmacología o ya la llevaron hasta este momento, lo que les permitirá profundizar en estos temas. Comenzaremos entonces con el tema de anticoagulantes. En el caso de anticoagulantes, revisaremos dos grupos de anticoagulantes, los de acción directa e indirecta. Los de acción directa, como su nombre bien lo indica, son aquellos que inhiben directamente un factor de coagulación. Uno de los factores que vimos durante todas estas clases pasadas se ve inhibido, un receptor o un mismo factor de coagulación. Mientras que los de acción indirecta no van e inhiben a la proteína directamente o al factor, sino lo que hacen es inhibir a otra proteína o una cascada o una vitamina o un cofactor, haciendo que estos no estén presentes y por lo tanto no se pueda llevar a cabo el fenómeno de coagulación. Dentro de los de acción directa vamos a revisar a la hialurina, a los rivaroxaban. En cuanto a acción indirecta, los más comunes pues son la heparina y los derivados del dicumarol. En cuanto a la heparina, tenemos la heparina no fraccionada, la cual es la heparina completa de tamaño completo y también se le conoce como la heparina de alto peso molecular. Esta heparina, como ya han revisado en el caso de anticoagulantes naturales, es un glicosaminoglicano de un tamaño muy grande, el que utilizamos farmacológicamente es de cerdo o de bovino. Como pueden observar en la imagen, este glicosaminoglicano es una cadena muy larga que se une a la antitrombina. Lo que hace es potenciar su acción, ya que la antitrombina normalmente se une a la trombina y lo inhibe. Al inhibirlo, lo que hace es evitar la activación de la trombina que hace sobre el fibrinógeno para que genere la fibrina. Pero la trombina puede o suele escaparse de la acción de la antitrombina, por lo cual el glicosaminoglicano funciona como un brazo, una extensión que permite que una vez que esté unida a la trombina, la abraza evitando que éste escape. Recordaremos que además la antitrombina no inhibe solamente a la trombina, sino también al factor 10A una vez que se encuentra activo. Por lo tanto, al inhibir el factor 10A, la vía común la vía común de la cascada de la coagulación se ve inhibida y ninguno de los pasos, como la activación de la trombina o la activación del factor 13, ocurre. Por lo tanto, el fenómeno de coagulación se ve cancelado. Recordemos entonces que la heparina no tiene función anticoagulante por sí sola, sino lo que hace es potenciar a un inhibidor natural de la coagulación. La antitrombina, que la más común es que sea la antitrombina 3. Ahora, esta heparina tiene ciertos comportamientos como el poder interactuar con otras moléculas que no son solamente la antitrombinas, sino también esta heparina puede interactuar con vitronectina, fibronectina, lipoproteínas, fibrinógeno, factor plaquetario 4, pudiendo interactuar con todas ellas y unirse directamente con ellas. Eso genera un problema, ya que al unirse con estas moléculas, la disponibilidad que hay para poder potenciar a la antitrombina disminuye. Además de esto, al unirse estas moléculas, suele ser conocida como una molécula de daño y es normalmente degradada y eliminada, por lo cual la biodisponibilidad disminuye de manera muy rápida. Otra característica de la heparina es que tal vez es de los pocos fármacos que aún cuenta con un antídoto, con un fármaco el cual revierte su actividad. La molécula de heparina es una molécula larga, como ya habíamos revisado, pero que tiene una carga parcial negativa a lo largo de toda su molécula. Cuando se sobredosifica la heparina, esta puede generar problemas al hacer un anticoagulante que potencia a la antitrombina 3. Se puede generar un estado en el cual puede generarse un sangrado y este es difícil de parar, por lo cual la sobredosificación debe ser tratada. Este es de los pocos fármacos que sí cuenta con una molécula para hacer esto y es el sulfato de protamina. El sulfato de protamina que observamos aquí en naranja es una molécula larga, pero tiene una carga parcial positiva. Al tener una carga parcial positiva, entonces lo que hace es que, recuerden, cargas opuestas se atraen y entonces este sulfato de protamina genera un híbrido con la heparina, evitando que ésta tenga contacto con la antitrombina y por lo tanto inhibiendo su función. Entonces el sulfato de protamina es el antídoto o es el agente para revertir la acción de la heparina. Los usos clínicos de esta heparina de alto peso molecular o heparina no fraccionada son varios. Se evita para el riesgo y complicaciones con trombosis en pacientes con cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica severa, infarto al miocardio, evento vascular cerebral, parálisis y enfermos postrados.
Además de estos usos, hay que considerar las complicaciones. Su sobredosificación lleva a sangrados comúnmente, pero recordemos que cuenta con un agente para revertirlo, pero algo sí es que su uso crónico genera osteoporosis. Esto debido a que algunas de las moléculas que revisamos que interactúan de manera no blanco común en la heparina son moléculas que forman parte de la matriz ósea. Entonces, al interactuar con ellas, genera la degradación de estas moléculas de matriz ósea y el uso crónico lleva a la generación de osteoporosis. Como una alternativa a esta molécula se generó la heparina de bajo peso molecular, la cual, si ustedes se dan cuenta, tiene una disminución del tamaño y del largo. Es una molécula mucho más pequeña. Se une a menos células y a menos moléculas de manera indirecta. Todas las moléculas a las cuales se une la heparina de alto peso molecular o no fraccionada, pues ya no se une esta heparina no fraccionada. No puede interactuar con otras moléculas, lo que hace que no sea degradada rápidamente y su biodisponibilidad sea mayor con respecto a la heparina no fraccionada. La desventaja es que, si ustedes notan, la antitrombina 3 se unía fuertemente al factor 10 o a la trombina, y lo que hacía la heparina es facilitar esta unión o hacerla más potente. Sin embargo, la heparina no fraccionada tiene una unión más débil o genera una unión más débil entre la antitrombina 3 y la trombina, por lo cual el complejo es débil y tiembla, y entonces no es tan potente su efecto. Entonces se juega con el hecho de que, aunque tiene mayor biodisponibilidad, su efecto no es tan potente, pero el efecto es a más largo plazo. Ahora, con respecto a otros anticoagulantes que son indirectos pero son orales, los más comúnmente utilizados pues son los derivados del dicumarol. El dicumarol es una molécula que se descubrió de manera, aún no se sabe específicamente cómo, pero parece ser de manera fortuita. La leyenda cuenta que un cuidador de cabras llevaba a sus animales a los prados, y de ahí algunos de ellos consumían una planta bastante extraña. Esta planta, al ser consumida en exceso por los animales, esos animales morían sangrando por todos sus orificios. Entonces, se descubrió que esta planta generaba de alguna manera una inhibición de la coagulación. Esta molécula es el acenocumarol, y a partir de ella se han derivado diferentes moléculas como la warfarina y todos los derivados del cumarol. ¿Y cómo hacen o cómo actúan estos derivados del dicumarol, como el acenocumarol y la warfarina? Es que lo que hacen es que la vitamina K es una molécula que, como ya vimos en clases anteriores, es necesaria para la activación de factores de coagulación. El factor 10, 9, 7 y 2, recuerden, 10, 9, 7 y 2 son factores que dependen de la vitamina K para terminar su síntesis y que funcionen correctamente. Esta vitamina K es sintetizada en parte por los microorganismos que forman parte de la microbiota en el intestino, por lo cual cualquier alteración que lleve a una disminución de la vitamina K puede llevar a una alteración en fenómenos de coagulación. Es por eso que una disbiosis también puede generar problemas de coagulación. Ahora, en cuanto a cómo actúan estas moléculas derivadas del acenocumarol, del dicumarol, evitando la coagulación, es que la vitamina K comúnmente tiene que ser reducida para que pase de su estado oxidado a reducido, y este pueda ser utilizado de manera correcta en el hígado para la síntesis de los factores dependientes de vitamina K. Esta reducción se lleva a cabo por una reductasa, la cual es blanco de la actividad de la warfarina y del acenocumarol. Esas moléculas lo que hacen es derivar a la reductora de vitamina K, y como nadie la reduce, no hay vitamina K reducida que actúe, por lo tanto no hay síntesis de vitamina K, y por lo tanto no hay síntesis de los factores de coagulación de manera correcta, el 10, 9, 7 y 2, y entonces el fenómeno de coagulación se detiene. Ahora, hay que considerar un poco del mecanismo de cómo actúan estos fármacos para comprender por qué tienen una acción rápida, por qué se recomienda el esperar después del consumo del fármaco. En el caso de estos, de la warfarina y el acenocumarol, comúnmente estos requieren de un tiempo o un periodo largo con respecto a otros fármacos para poder actuar. Se da el fármaco y después de varias horas es cuando ya hay acción anticoagulante. Esto se debe a que, aunque se inhibe la síntesis de vitamina K, porque está inhibida la reductasa, aún hay una gran cantidad de factores de coagulación que se encuentran en circulación y que están activos, fueron sintetizados de manera correcta, por lo cual, hasta que estos sean consumidos, es que el fenómeno anticoagulante se estará presente. Ahora, hay algunos pacientes los cuales no tiene o se les trata con warfarina o derivados de acenocumarol y siguen así coagulando.
es decir, son resistentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque existe no solamente una vía para llevar a cabo este fenómeno. Ya habíamos visto que existen varias enzimas que a veces hacen tienen la misma acción o forman parte de la misma ruta, o hay rutas que hacen la misma cosa. Aquí es un ejemplo de cómo esto lleva a complicaciones en el tratamiento de los pacientes, ya que aunque se utilice un derivado del cumarol para inhibir a la reductasa de la vitamina K, hay pacientes que tienen más de una reductasa y cuando se les trata pues contra una de las vías, ellos activan la vía secundaria y llevan a la síntesis de vitamina K de manera normal y son resistentes a la warfarina, por ejemplo. Entonces, esto explica por qué existen algunos pacientes que son resistentes a ese tipo de fármacos. Ahora, pasemos a los inhibidores específicos. Dentro de los inhibidores específicos, los más comunes son inhibidores que son bastante potentes, que son de nueva generación, como el rivaroxaban, el apixaban y el adoxaban. Si ustedes se dan cuenta en el nombre, prácticamente los tres terminan con las mismas 5 letras, X-A-B-A-N, Saban. Todos los derivados de esos fármacos, rivaroxaban, apixaban, adoxaban y algunos otros que están en nueva generación, tienen algo común en su nombre, la X. Lo que hacen estos son específicamente inhibir al factor 10 activo de la cascada de la coagulación. Recordarán que este es el punto de encuentro de las dos vías, tanto la vía extrínseca como la vía común, por lo cual al inhibir esta se evita la vía común y tanto la vía extrínseca como la intrínseca ya no tienen acción. Estos fármacos son muy potentes y son muy efectivos. En bajas concentraciones tienen una potente acción, son bastante directos, actúan de manera muy rápida, pero tienen ciertas desventajas. Veremos que, por ejemplo, en esta tabla ya pueden encontrar algunos de estos fármacos y cómo es que estos actúan. El rivaroxaban, el apixaban y el adoxaban tienen como diana o blanco el factor 10A. Tienen unión a proteínas, la biodisponibilidad es bastante alta con respecto a otros fármacos, tienen una semivida bastante larga, la excreción es renal y son sensibles al metabolismo por citocromos P450, bastante baja. Esto de aquí aún tal vez no lo comprenden del todo, pero será más claro cuando lleven la clase de farmacología. El cuerpo tiene una serie de mecanismos que permite la degradación de moléculas extrañas o xenobióticos cuando entran a nuestro cuerpo. Las moléculas extrañas que entran a nuestro cuerpo son reconocidas como tal y después son eliminadas del sistema por estas proteínas, estos sistemas de citocromos. El más común es el citocromo P450. Ahora, el problema con respecto a estos sistemas de eliminación de los fármacos o detoxificación es que no solo reconocen las moléculas que entran sin querer, sino que también reconocen a los fármacos como moléculas extrañas. El cuerpo no sabe que son moléculas para prevenir o tratar una enfermedad, sino que las elimina. Si un fármaco tiene una alta susceptibilidad al mecanismo por metabolismo del citocromo P450, estos son rápidamente eliminados. Y estos fármacos fueron diseñados para que tengan un bajo metabolismo por el citocromo. Ahora, a pesar de que son fármacos muy potentes y que tienen una alta disponibilidad y que son rápidos en cuanto a su acción, tienen algunos problemas que en realidad en nuestro país no son tan grandes puesto que no se utilizan mucho estos sabanes, ya que son caros. En realidad esos son problemas del primer mundo donde el uso de sabanes como rivaroxaban, apixaban y adoxaban generan algunas broncas. ¿Por qué? Porque aunque son fármacos rápidos, no tienen ventajas como los fármacos de generaciones más viejas como la heparina, ya que no tienen inhibidores de su acción, no tienen antídotos. Además, al ser fármacos que se pueden utilizar en casa, algunas personas se sobredosifican. Clásicamente los pacientes cuando dejan de consumir una de las pastillas o una de las dosis, ¿qué hacen al siguiente día o no se acuerdan? Pues consumen dos dosis. Y esto puede llevar a problemas de sangrados de manera aguda que son difíciles de controlar debido a que no existe un fármaco de recuperación. Ahora, pasemos a los antiplaquetarios. De los antiplaquetarios, tal vez el más común, tal vez el que más conocen y que todo el mundo utiliza, pues es la aspirina o ácido acetilsalicílico. Esta aspirina es un fármaco que se derivó en realidad de estudios en poblaciones indígenas, ya que se descubrió que los antiguos habitantes de América utilizaban corteza de roble en infusiones para disminuir la fiebre y el dolor. Y era un tratamiento bastante efectivo. Bayer descubrió esto y lo que hizo fue analizar qué tenía la corteza de roble que te generaba este efecto. Descubrió que era una molécula llamada acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico, y nació la aspirina.
lo que hace esta aspirina es inhibir a la ciclooxigenasa. Si ustedes recuerdan las clases anteriores donde hablamos de respuesta plaquetaria, de la fase hemostática plaquetaria, recordarán que la ciclooxigenasa formaba parte de la vía que permitía que el ácido araquidónico terminara en tromboxano A2 y en prostaglandinas y en prostaciclinas. Pues bien, al inhibir a la ciclooxigenasa no hay la generación de prostaglandinas, por lo tanto no hay agregación y activación plaquetaria, ya que recordarán que las prostaglandinas son uno de los más potentes activadores de la agregación plaquetaria. Y además de eso, recordaremos que existía una unión entre hemático e inmuno aquí, ya que las prostaglandinas, además de generar un fenómeno de agregación, podrían generar un fenómeno inflamatorio. Es por ello que el ácido acetilsalicílico no solamente es un antiagregante, sino que es un antiinflamatorio. Ahora, esta hay que recordar que es un antiagregante, no es un anticoagulante, ya que lo que va a inhibir es la ciclooxigenasa y por tanto la agregación plaquetaria. Ahora, recuerden bien que el consumir aspirina comúnmente los pacientes dicen que lo que hace es que les hace la sangre más líquida. Y no, en realidad recordemos nosotros que lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria y aunque la sangre tiene la misma cantidad de células y de plaquetas, lo que hacen es que estas no pueden actuar. También hay que tomar en consideración que estos fármacos lo que hacen es inhibir a todas las plaquetas que se encuentran en circulación. Es por eso que recuerden que en sus clases de transfusiones observaron que una de las reglas importantes para poder llevar a cabo una transfusión es que los pacientes no hayan tomado ningún antiinflamatorio como la aspirina en 48 o 72 horas previamente, ya que prácticamente, por ejemplo, si la bolsa que se toma de sangre del donador se quiere en plaquetas y el paciente tomó aspirina, todas las plaquetas que tomemos en circulación habrán inhibido su ciclooxigenasa y por lo tanto no podrán agregarse. La función para la cual se quieren las plaquetas es para que puedan agregarse y generar fenómeno hemostático en el receptor de la bolsa. Por lo tanto, si están inhibidas ya no funciona para nada. La aspirina tiene una dosis que de 75 a 100 miligramos previene una trombosis coronaria. Se utiliza, por ejemplo, para pacientes con daño coronario o con un problema de infarto o un posible infarto, ya que lo que hace es inhibir la agregación. Pero tiene una dosis específica. Si ustedes recordarán, no se toman las dosis comunes de aspirina para esos pacientes con riesgo de trombosis coronaria. Se toman dosis menores, la famosa aspirina Protec. Mientras que la dosis para poder tener un efecto antiinflamatorio y analgésico es de 500 a 1000 miligramos. Curiosamente se descubrió hace algunos años que estas mismas dosis tienen un efecto antiproliferativo. Es decir, que si nosotros agregamos esta cantidad o esta concentración a un tumor, este dejará de crecer, lo cual hizo bastante curioso el comportamiento de la sociedad médica, ya que comenzaron a promover el consumo de este ácido acetilsalicílico de manera diaria. Durante largos periodos de tiempo, los médicos recomendaban consumir una aspirina diaria. El problema surgió que pues tiene contraindicaciones. Al hacer un ácido, lo que hace es modificar el pH estomacal y lo que hace es promover la formación de úlceras, pero no solamente eso, sino que el consumo crónico de este cambio de pH genera alteraciones en la absorción de vitaminas, como nos resultará lógico por nuestra clase de vitamina B12 y ácido fólico, pero además este genera una inflamación crónica que con el paso del tiempo genera o se asocia con el desarrollo de cáncer. Ahora, hay que considerar cuando se consumen los fármacos que existen ciertas contraindicaciones y existen ciertas interacciones farmacológicas. Lo que ustedes observan aquí es esta misma ciclooxigenasa y el sitio rojo de aquí es el sitio donde el ácido acetilsalicílico se une y lo que hace y es el sitio activo, o sea, aquí este es el sitio activo donde entra el ácido araquidónico para comenzar el procesamiento hacia la generación de tromboxano. Y el ácido acetilsalicílico justamente bloquea este sitio activo. Aquí es donde interactúa y evita que entre el ácido araquidónico y por lo tanto no hay acción enzimática, no hay continuidad y generación de tromboxano. Mientras que algo curioso es que normalmente los pacientes que consumen aspirina y no les funciona, inmediatamente lo que hacen es consumir ibuprofeno. Lo curioso es que el ibuprofeno en realidad se une exactamente al mismo sitio de inhibición de la ciclooxigenasa, por lo cual en realidad lo que hacen es competir entre el ibuprofeno y la aspirina por el mismo sitio y la acción farmacológica pues se ve disminuida. Otro fármaco que es utilizado como antiagregante y que es un fármaco de siguiente generación, el problema con la aspirina es que la aspirina sí tiene un buen efecto antiagregante, pero tiene otros efectos secundarios como efectos antiinflamatorios, antipiréticos y muchos otros
efectos que aún no comprendemos del todo, a pesar de ser uno de los primeros fármacos que se utilizó a nivel mundial, aún no comprendemos de todos sus mecanismos de acción, por lo cual se ha buscado la utilización de otros eh, fármacos que sean un poquito más específicos o que sean un poquito menos de un rango menos amplio. Y uno de ellos es el clopidogrel. El clopidogrel es un fármaco que en realidad no consumimos como fármaco, sino como profármaco, ya que como habíamos recordado en diapositivas anteriores, vimos que los fármacos pueden ser blanco de la actividad de citocromos que llevan a su degradación y disminuyen su biodisponibilidad. Para esto, pues las empresas farmacológicas han desarrollado estrategias, lo que, lo que permite que sean degradados y en realidad se consumen como profármacos que al ser procesados por el sistema se vuelven fármacos activos. Esta molécula, al ser activada por los sistemas del cuerpo, se vuelve una molécula muy parecida al ATP y lo que hace es competir con el ADP con la unión del receptor P2Y12. Si se recuerdan, el receptor P2Y12 lo que hace es interactuar con ADP y permitir que el receptor GP2B3A salga a la superficie y esta manita permita la agregación plaquetaria. Pues lo que hace el clopidogrel es unirse a P2Y12 y ya no puede unirse a ADP. Por lo tanto, no hay señal, por lo tanto GP2B3A ya no puede salir y ya no hay agregación plaquetaria. Es decir, esta funciona como, si recuerdan sus clases, funciona eh, como una función de una llave y una cerradura. El ADP es la llave y el P2Y12 es la cerradura. Cuando une se abre y permite la salida de GP2B3A. Aquí lo que hace esta llave falsa es que entra a la cerradura y se rompe en su interior. Ya no puede ingresar el ADP, por lo tanto ya no puede salir GP2B3A, por lo tanto ya no hay agregación. El fármaco tiene una buena acción, es bastante eficiente y de manera directa. Sin embargo, existen múltiples otros fármacos que se utilizan para inhibir a la plaqueta, los cuales se encuentran en diferentes grados de pruebas clínicas, incluyendo algunos fármacos bastante interesantes que en realidad son anticuerpos. Veremos, por ejemplo, algunos anticuerpos que lo que hacen es inhibir a GP2B3A, por ejemplo, el abscisimmab. El abscisimmab es un fármaco que es un anticuerpo que lo que hace es bloquear al receptor GP2B3A y aunque esté en la superficie, este ya no puede interactuar con fibrinógeno y por lo tanto no hay agregación. De manera general, me darán en sus clases de farmacología que si el fármaco termina en SUMAP o en CIMAP, en general son anticuerpos. Los fármacos que terminan en CIMAP o en SUMAP, su nombre, comúnmente son anticuerpos que bloquean alguna función. Otro fármaco que inhibe también a GP2B3A es el tirofiban. El tirofiban es un fármaco que inhibe directamente a GP2B3A. Este tirofiban es desarrollado a partir del veneno de esta serpiente. La serpiente cornuda es una serpiente que al morder a sus víctimas inyecta un veneno en el cual los pacientes mueren sangrando por todos sus orificios. Lo que se hizo fue buscar en el veneno de la serpiente la molécula encargada de este fenómeno y esto permitió el desarrollo de un fármaco que es un potente antiagregante plaquetario. Por último, los fibrinolíticos, como su nombre bien lo indica, si un paciente tiene la formación de coágulos de manera crónica, tiene una coagulopatía que genera la formación de coágulos de manera muy potente, entonces lo que se hace es utilizar un fármaco que inhibe o genera la ruptura de la fibrina en los fragmentos necesarios para que sea degradado y eliminado. Las primeras generaciones de estos fármacos fueron la streptokinasa y la uroquinasa, las cuales son fármacos derivados de factores naturales, los cuales hacen esta función de degradar a la fibrina. La streptokinasa su nombre nos dice de dónde viene, de Streptococcus. Es en realidad una toxina que proviene de una bacteria que lo que hace es evitar la formación de coágulos y por lo tanto su diseminación. Lo que hicimos fue utilizar esta toxina a nuestro favor para degradar algunos coágulos. La uroquinasa se encuentra por su parte en el riñón y evita la formación de coágulos en el riñón de manera normal. El problema con estos fármacos como la streptokinasa es que, como su nombre lo indica, proviene de un microorganismo, Streptococcus, y entonces cuando se inyecta esta molécula, pues puede generar problemas porque es una molécula extraña y puede generar una respuesta inmunológica potente que termina matando al paciente. La segunda generación lo que hizo fue simular a lo natural, ya que lo que se hizo fue utilizar un activador tisular del plasminógeno
el cual es el que, como ya vimos anteriormente, es el que naturalmente lo que hace es transformar al plasminógeno en plasmina y que la plasmina a su vez rompa la fibrina en fragmentos o PDFs. Ahora, la siguiente generación, donde se encuentra el Reteplas, son fármacos que actúan de las dos maneras, tanto promoviendo la activación de factores naturales para activar al plasminógeno, pero también promueve la degradación directa del coágulo. Entonces, estos fibrinolíticos pues tienen diferentes especificidades y diferentes velocidades. La gran ventaja es que todos estos, el Reteplas, el Alteplas y el Tenecteplas, con respecto a los fibrinolíticos anteriores de primera generación, es que estos sí pueden generar, la streptokinasa sí puede generar una respuesta inmunológica que lleva a un problema que termina matando al paciente, mientras que los otros no los tienen. Pues muy bien, eso sería prácticamente todo con respecto a su curso. El día de hoy prácticamente ya termina el curso de sistema hemático. Esa sería la última clase. Revisen el material y que tengan un excelente